Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema el lado derecho y el revés de las cosas. Séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, el temor del Señor a sus juicios, que son justos y verdaderos, por todo el conocimiento que Él tiene de cada persona, es la sabiduría de nosotros. Y el apartarse del mal es la inteligencia para cubrir el cuerpo en dominio por el espíritu de justicia. Porque Dios conocerá nuestra integridad en la rectitud. Escrito está en el libro de Job, capítulo 30, verso 26. Cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Y cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Escucha con atención, porque la cuestión es que el pecado de algunos hermanos será descubierto en la congregación. Y dice aquí el Señor en boca de Job, dice que cuando esperaba luz, o sea, esperaba justicia de Dios, vino la oscuridad, vino el pecado, la ceguera espiritual. Y cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Mira. Y es la manera en que se conoce en la congregación a los hermanos que tienen sus pecados ocultos. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 59, verso 13 y del 8 al 12. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Tremendo. Y esta es la verdad de lo que pasa en la iglesia con los hermanos que por años viven la enfermedad, viven la ruina, viven los problemas familiares, porque pues no quieren salir de sus errores, de sus equivocaciones, de sus culpas. Escucha bien al Señor, por favor. Él dice aquí en boca del profeta Isaías: el prevaricar. ¿Quién es el hermano que prevarica? El que comete injusticia, siendo que está en la gracia. El prevaricar y mentir. ¿Qué es mentir? Mentir es ser un engañador.
Y dice que el hacer eso contra Jehová y al hacerlo apartarse de en pos de nuestro Dios, porque ahí se está apartando en el pecado de Dios, el hablar calumnia, o sea, el difamar, quitarle la honra a los otros hermanos, el hablar calumnia y rebelión y pecar, concebir y proferir de corazón, o sea, dar palabras de queja y enojo, palabras de mentira, palabras de equivocación, de error. Mira las consecuencias de todo esto, porque se está haciendo delante de la presencia del Señor. Por eso no conocieron camino de paz. Dios le está hablando a los hermanos de la congregación y ojalá escuchen con atención. Por eso no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, de conducta incorrecta, siendo que Dios dice que no nos desviemos, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Cualquiera que por ellas fuere, dice el Señor, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, esperábamos que la presencia de Dios nos iluminara y aquí tinieblas, oscuridad en nuestras vidas. Esperábamos resplandores, o sea, ver la gloria de Dios sobre nosotros y andamos en oscuridad. Oscuridad quiere decir en situaciones difíciles, llenos de problemas. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Ese a tientas quiere decir que andamos ensayando las acciones, a ver con cuál nos sale o nos da éxito, viendo que la palabra de Dios es por toda victoria. Y tropezamos, caemos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros, sin luz. Ahí es cuando la gente está tan llena de problemas que es como si no tuvieran vida. Porque dice ahí, estamos en lugares oscuros como muertos. Muertos irracionalmente, muertos racionalmente. Gruñimos como osos todos nosotros. O sea, muchas veces en los problemas amenazamos. Y gemimos lastimeramente como palomas. Lamentamos nuestra situación por todo el dolor que nos producen esos momentos de angustia. Esperamos justicia de Dios y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de Dios. Nunca olvidemos que Dios es omnipresente y que nuestras obras están delante de sus ojos. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Nuestros mismos pecados son testigos delante de Dios contra nosotros. Escucha bien, por favor, hermano, hermana, porque con nosotros están nuestras maldades y nuestras injusticias. Y conocemos nuestros pecados. ¿Por qué dice que conocemos nuestros pecados? Pues porque por la conciencia sabemos perfectamente cuándo hacemos mal. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 3, verso 1, 2 y 11. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Tremendo. Mejor dicho, el hermano que está en pecados ocultos en la congregación no tiene salida, no tiene escapatoria, no tiene salvación. Porque además de que Dios conoce su vida, pues la da a conocer también en la congregación. Dice aquí, nos habla Dios en el apóstol Pablo en la carta a Tito,
Y nunca olvides que nosotros estamos justificados por gracia. En la gracia del Señor tenemos el don y la facultad de obrar la justicia en Cristo. Por eso dice, acuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que sean sumisos a los gobernantes y autoridades. Hay muchos hermanos que son rebeldes, desobedientes, que obedezcan y estén dispuestos, preparados, dispuestos quiere decir preparados a toda buena obra, que a nadie difamen, que a ninguno calumnien, que a nadie le quiten la honra, porque eso es, en la iglesia todavía hay mucha murmuración y chisme, que no sean pendencieros, que no estén en contiendas, sabiendo por la conciencia que el tal se ha pervertido, se ha corrompido, peca y está condenado por su propio juicio, por su propio discernimiento, porque sabe perfectamente por la conciencia que está mal de acuerdo a lo que Dios le ha mandado hacer. Escúchalo bien, por favor. Dios quiere una iglesia bendecida, Dios quiere una iglesia próspera, Dios quiere una iglesia que viva en victoria. Acuérdate que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay mayor felicidad para Dios que vernos vencer en las pruebas, en la adversidad, en las diferentes situaciones y circunstancias por las que tenemos que pasar en la vida. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tremendo. Yo no sé, esta es palabra que se predica muy seguido en las congregaciones. Y yo no sé si es que los hermanos no prestan atención o sencillamente como piensa el mundo, no, Dios no hace nada, Dios no castiga. Pero aquí la palabra está siendo muy clara. Por eso aquí empieza hablando Dios en boca del apóstol Pedro. Dice, ciertamente va a acontecer, va a pasar en la gloria de Dios, que esto que Él nos está hablando hoy va a ser efectivo. Y allí que debamos tener temor y apartarnos del mal. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, de la inmoralidad del mundo, de los malos deseos de los ojos, de los malos deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de los mismos, mejor dicho, de la misma inmundicia del mundo. Ya habíamos escapado. ¿Por qué tenemos que volver o dejarnos contaminar? Por el conocimiento, nos habíamos escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la palabra obró gracia a nosotros. Enredándose otra vez en ellas, o sea, volviendo a caer de lo que ya habíamos sido libres, somos vencidos, somos superados por los demonios y el postrer estado, o sea, el último estado en el que vamos a terminar, viene a ser peor que el primero. Escúchalo bien, por favor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia y después de haberlo conocido, volverse atrás. Que eso es lo que hacen los hermanos. Ya eran libres, ya eran salvos y estaban volviendo atrás, haciendo lo mismo que Dios les perdonó anteriormente. De volverse atrás del santo mandamiento, porque realmente el mandamiento del Señor es lo que nos santifica y el que nos hace perfecto, ese mandamiento que nos fue dado. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.